Es una tontería llenar los armarios de ropa y permitir que los hombres creados a imagen de Dios estén desnudos y temblando de frío. Así imagino yo que lo dijo. Estas son las palabras de Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia que practicaba y hablaba de justicia social bajo los términos bíblicos. Este hombre vivió el evangelio de una manera coherente y por su fidelidad y valentía se enfrentó a hombres poderosos de su época. Hola, mi nombre es Roger Fuentes, estudiante de Historia Eclesiástica 1, y este es mi video sobre la vida de Juan Crisóstomo. Y antes de avanzar quiero aclarar un punto. La justicia social es un concepto polémico hoy en día en la iglesia. Todos los cristianos sabemos que la palabra de Dios nos manda a ayudar y a servir a los necesitados, pero aún una parte de cristianos le temen a este término y tal vez con justa razón. En Miqueas 6:8 la palabra de Dios nos dice: ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Una de las razones de lo polémico de este término puede ser lo que señala Darrell Miller en su libro Reformulación de la Justicia Social, en donde dice que este término, al ser apropiado por ciertos sectores políticos, ha perdido su sentido noble y se ha convertido en soluciones estatales para combatir la pobreza. Aún con todo esto, no hay razón para que la iglesia actual escape al mandamiento de practicar la justicia. Dios quiere que estemos llenos de obras de justicia, y estas incluyen a las obras que conocemos como de misericordia. Es más, son conceptos inseparables. Timothy Keller, en su libro Justicia Generosa, explica que en Miqueas hay dos conceptos importantes. Uno es justicia, que se refiere a darle a cada persona lo que se merece, mientras que misericordia es la intención detrás del acto. De hecho, él propone que la traducción sea practicar la justicia con amor misericordioso. En la Escritura podemos ver lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 1 y 2, en donde dar limosna es considerado practicar la justicia. Ahora, también tenemos que considerar que nosotros los cristianos debemos estar llenos de obras de justicia, porque la Escritura dice que una fe sin obras es muerta. Juan Crisóstomo vivió en una época en que la iglesia se consolidaba en el Imperio Romano. Constantino se había convertido al cristianismo, las persecuciones comenzaron a cesar y la iglesia empezó a crecer exponencialmente y empezó a enfrentar otro tipo de desafíos. Este hombre nació en Antioquía en el año 347, fue abogado, recibió educación en oratoria y retórica, se convirtió en monje, diácono y también en arzobispo de Constantinopla, y se destacó como un famoso predicador. Predicaba valientemente a los laicos ricos de Constantinopla, quienes intentaban reconciliar el evangelio con su riqueza y lujos. Les decía que debían vivir vidas más coherentes con el evangelio, lejos del abuso de la riqueza y el lujo. Les cito: ese freno de oro en la boca de tu caballo, ese aro de oro en el brazo de tu esclavo, esos adornos dorados de tus zapatos son señal de que estás robando al huérfano y matando de hambre a la viuda. Juan Crisóstomo también tuvo el objetivo de reformar la vida del clero, especialmente porque algunos sacerdotes se habían hecho ricos y vivían de manera lujosa. Ordenó las finanzas de la iglesia con un sistema de revisión de cuentas detallado y mandó a vender los lujos del palacio del obispo para dar de comer a los pobres. Esto le hizo ganar el respeto y amor de algunos y el odio de otros. Él predicó valientemente la palabra y vivió de manera coherente el evangelio. No se rindió a las tentaciones que pudo haber tenido como obispo. Y a causa de su fidelidad a Dios también tuvo problemas con gente importante, por ejemplo como con Eudoxia, que era la esposa del emperador Arcadio. También defendió el derecho de asilo, recibió a fugitivos en la iglesia sin importar quiénes fueran. Incluso en un momento recibió a Eutropio, un tirano y perseguidor de fugitivos, que ya había tenido problemas con Juan, y cuando Eutropio necesitó ayuda de asilo, Juan Crisóstomo lo recibió. Es interesante ver que otros padres de la iglesia también enseñaron sobre asuntos de la justicia social. La Dida G nos dice o nos da un llamado a dar sin excusas y sin apartarse de los necesitados. Dice: no te apartarás de aquel que está en necesidad, sino que harás partícipe a tu hermano de todas las cosas y no dirás que algo es tuyo propio. La vida de Juan Crisóstomo, la de los padres de la iglesia y la vida de la iglesia primitiva nos enseñan que la fe verdadera se manifiesta en una vida práctica llena de obras de justicia, y estas obras de justicia son inherentemente sociales. No se puede ser cristiano sin estas obras de justicia misericordiosas. Que no nos importe lo que el mundo crea respecto del término justicia social. Si la voz del mundo y sus caminos suena fuerte, que la nuestra, con la predicación del evangelio y nuestras vidas coherentes, suenen más fuerte aún y sin cesar.